Muy buenas tardes a todos los hermanos reunidos allá en Jalapa, Veracruz, México, junto al misionero Miguel Bermúdez Marín, y también a todos los que están reunidos en Villahermosa con nuestro hermano Andrés, y también en Venezuela ya con nuestro hermano Jesús Barroyeta, y también en Perú con nuestro hermano Toribio, en Panamá también, en Brasil, en Chile, en la Argentina y en todos los lugares donde hoy, miércoles 24 de enero de este año 2024, están reunidos. En Filipenses, capítulo 3, verso 20 al 21, nos dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Pueden tomar asiento, por favor, para estos minutitos acá que me permite el misionero Miguel Bermúdez Marín saludarles? En esta escritura podemos ver la promesa que nos dice allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, de que la segunda venida del Señor nos traería, con su venida, nos traería la transformación física, la cual no se ha obtenido en tiempos pasados. En el Antiguo Testamento eso no pudo ocurrir, solamente hubieron manifestaciones de ese poder, o sea, de esa fe de rapto, lo cual lo vimos en Enoc. Vean también Elías. Pero en el cumplimiento pleno, en una edad y en una dispensación, el mensajero y su grupo, eso no ocurrió. Tampoco en las edades, aunque Jesús habló de la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, y habló de una resurrección, y también los apóstoles, y también el primer ángel mensajero, el apóstol Pablo. Vean, él dice que subió al tercer cielo y vio cosas allí que ojo no había visto, ni oído había oído, ni habían subido a corazón de hombre. O sea, las cosas que Pablo allí escuchó, vio, estaba siendo visto y escuchado por él, lo que nosotros en este tiempo estamos recibiendo. Pero por cuanto fue en una visión en la cual él fue, como lo fue Juan, como lo fue Daniel, en ninguno de ellos se cumplió la promesa de una fe de rapto, y eso corresponde al tiempo en donde el lugar santísimo del templo espiritual del Señor vendría a ser manifestado, así como fue manifestado todo lo del lugar santo del templo espiritual, vino a ser una realidad en esta dimensión, porque todo lo que está en el templo espiritual tiene que ser materializado en esta dimensión. Esa parte del lugar santísimo, la cual
no fue manifestado y no fue manifestada en esos tiempos, corresponde a nuestro tiempo. Ahora, como hijos y escogidos de Dios, pertenecientes al lugar santísimo, la presencia de cada hijo de Dios en este tiempo final es una manifestación del lugar santísimo. La manifestación de esos dos querubines allí, colocados por Salomón en el templo, que no estaban en el tabernáculo de Moisés, representan los ministerios de Moisés y Elías, que en este tiempo final Dios estaría manifestándolos en medio de su iglesia, y como ungidos de Dios, o sea, esos ministerios estarían en ese velo de carne ungido por Dios, ministerios ungidos en el ungido. Ahora, así como el ministerio correspondiente al lugar santísimo, en donde Dios estaría llevando a cabo el cumplimiento de todo lo que en el lugar santísimo está allí representado, tiene que aparecer también el pueblo del lugar santísimo. Y para esos escogidos de Dios es la promesa de una transformación. Ahora, ¿cómo es que puede ocurrir una transformación física en cuerpos terrenales? Si vamos a la historia, en el tiempo de Abraham, ellos eran ya avanzados en edad. Pero fíjense que por medio de la palabra de Elohim, hablada sobre Abraham, la cual en un momento Sara dudó, o sea, ella escuchó lo que Elohim le estaba diciendo a Abraham, pero no con una fe basada en que eso podía ser posible, sino con incredulidad. Ahora, al ser Sara parte de Abraham, vean, y Abraham creer que por medio de Sara iba a obtener esa bendición de tener ese hijo, un hijo prometido, pero que Abraham tenía que creerlo. Ahora, para creerlo, él tenía que escucharlo. Y para escucarlo tenía que alguien hablarlo. Fue la boca del mismo Dios, o sea, de Elohim, porque él se creó un cuerpo para él. Se creó uno para Miguel y otro para Gabriel. Ahora, para poder hablar esa bendición sobre Abraham, tenía que hablar esa palabra y tenía que Abraham escucharla y creerla. Ahora, alrededor de esa palabra, vean que él esperó, dice esperanza contra esperanza. Y dice el hermano Branham que alrededor de esa palabra ellos fueron rejuvenecidos. Pero vean ustedes que ellos luego murieron. O sea, miren el poder de la palabra en la cual un creyente, hijo de Abraham, la toma, la cree y espera esperanza contra esperanza. Ahora, ¿por qué Abraham y Sara no permanecieron jóvenes? Porque
todavía no estaba su teofanía allí. Recuerden que Él pasó por el paraíso, lo recogió y resucitaron, y luego vean ustedes que ellos, al morir, porque envejecieron luego, no obtuvieron la plenitud, o sea, esa doble porción, la cual, por medio de Jesucristo, luego sería efectivo para todo aquel que creyese en Él y que, estando vivo en este tiempo final, obtendría la promesa de su resurrección. Abraham no tenía la primera porción. Él llegó a obtener ese rejuvenecimiento, pero al no tener esas dos cosas juntas, no pudo permanecer viviendo eternamente. Al igual que como el reino de Israel del Mesías, si no están los dos palos juntos en la mano del profeta, no puede haber restauración de Israel ni reino del Mesías. Vean que todo es dual, tanto como con lo del nombre. Dios tiene que cumplir esa parte dual del nombre, porque no basta con creer en la primera venida del Señor, en su obra de redención en la cruz del Calvario, y con eso la persona ya es suficiente. En el cumplimiento de la segunda venida, pues no acepta la segunda venida y ya con la primera venida basta. No, se requiere creer, así como creyeron las personas en la primera venida del Señor. El escogido de Dios creería en la segunda venida del Señor con un nombre nuevo. Ahora, la forma en que esas teofanías luego vendrían a ser la parte y la labor en donde estaría en cada escogido esas dos porciones. Miren lo que nos dice en el mensaje ¿Quién es este Melquisedec?, el cual, disculpen aquí un momentito, en lo que coloco esto por aquí para que no suene. Miren ustedes, en el mensaje ¿Quién es este Melquisedec?, nos dice en la página 14, dice: cuando Abraham se encontró con él era Melquisedec. Él revela aquí lo que todos los atributos harán en la terminación final. Cada hijo de Abraham, cada hijo de la fe, absolutamente hará la misma cosa, pero yo quiero mirar cómo tenemos que venir. Ahora, ¿cómo es que tenemos que escuchar? ¿Y cómo es que tenemos que oír de nuestras teofanías? Así como Abraham escuchó de Elohim esa palabra de promesa, y alrededor de ella ellos fueron rejuvenecidos, así también la forma y la vía por la cual cada escogido de Dios estará recibiendo su teofanía es por medio
de la manifestación de Dios en este tiempo final, en la cual, así como por medio de la palabra hablada del Verbo, el cual en el principio creó los cielos y la tierra, que es la palabra, asimismo, por medio de la palabra siendo hablada, en el cumplimiento de lo que Él prometió, que en una gran carpa catedral se estaría dando a conocer al pueblo escogido de Dios, a los escogidos de Dios, que estarían listos para el rapto, en el cumplimiento de esa promesa, de lo cual Dios tendría un instrumento allí, hablándole a su pueblo, y esa misma palabra de creación estaría siendo una raza con vida eterna física. O sea, que lo que Dios está haciendo en medio de esa iglesia, en una gran carpa catedral, es trayéndole sus teofanías a los escogidos de Dios. O sea, es la forma de oír de nuestras teofanías. Y como Dios siempre lo hace por medio de sus profetas, pues tiene que haber un instrumento en el cual esté hablando esa palabra, y esa teofanía se va haciendo carne en cada escogido. Y es esa la vía en la cual Dios le habla a cada escogido de teofanía a teofanía. Y ahí podemos ver que los escogidos de Dios son los predestinados de Dios, los elegidos de Dios, que estarían escuchando de sus teofanías. Recuerden que la teofanía es palabra. La teofanía es igual palabra en varios escritos. Él lo tiene allí. Ahora, vean ustedes que en esto que leímos, nuestro hermano William escribe allí, revela aquí lo que harán cada hijo de Abraham. Yo quiero mirar cómo tenemos que venir para la teofanía a hacerse carne. Y ahí al ladito escribe el orden. Ve que hay un orden para que las teofanías vengan a los escogidos. Así como la resurrección, él dice, miren cómo se mueve la resurrección. Y el orden, o sea, hay un orden, o el orden de la resurrección, o el orden y la resurrección. Todo eso, él lo escribe en el libro de citas. Y así es como esa teofanía de cada escogido de Dios estaría haciéndose carne en cada escogido. Ahora, una persona que no tiene representación en la sexta dimensión, o sea, no tiene su teofanía, entonces no puede escuchar ese canal en donde está viniendo la teofanía de ese escogido. O sea, la parte que le corresponde a esa persona recibir, pues no la puede recibir por ese canal porque no tiene representación allá. Por lo tanto, si se coloca a favor de ese escogido, de ese grupo, y está brazo a brazo con ese pueblo que está siendo preparado para ser transformado y raptado, pues él dice que el que le diera un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa. O sea que todo aquel que ya sabe que no tiene esa representación, porque algunos se van a dar cuenta, porque dice el hermano Branham en Almas Encarceladas, que en la tercera etapa tendrán que reconocerlo, aún los incrédulos. Ahora las vírgenes fatuas, vean, en la tercera etapa dice que
lo reconocerán, porque la tercera etapa es para la novia, para la iglesia, las fatuas y para los perdidos. Ahora aquellos que más bien combaten la obra de Dios y el programa de Dios, pues ellos están escuchando no de la sexta dimensión, ellos son inspirados y escuchan de la quinta dimensión, que son personas que pertenecen a esa dimensión, porque el único que combate la obra de Dios y la señala y condena todo lo que Dios está haciendo es el diablo. Por consiguiente, son personas que están siendo dirigidas y ellos escuchan de la quinta dimensión. Ahora, para nosotros los escogidos es la promesa de que en una gran carpa catedral Dios iba a estar trayendo esa fe de rapto. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Pues estamos escuchando la palabra, el verbo, el cual se está haciendo carne en cada escogido de Dios, lo cual es la teofanía de cada uno. Ahora, ¿hemos salido de dónde? De la gran teofanía, porque todos somos uno con Dios. O sea que sería una gran teofanía. Allí fueron lenguas repartidas el día de Pentecostés. Acá son columnas de fuego que forman una columna de fuego. El orden para las teofanías venir en carne. Hemos hablado así a la ligera un poco sobre este tema muy, pero que muy importante, y Dios nos está mostrando ese misterio grande de lo que Dios está llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa, lo cual es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, porque es el tiempo en donde esas teofanías están siendo traídas a cada escogido y están escuchando cada escogido de Dios de su teofanía por medio del canal, del instrumento, del velo de carne en donde Dios está manifestando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías en medio de su iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular y la dispensación del reino. Así que continuemos escuchando la voz de Dios, continuemos escuchando todo lo que Él tenga que decirnos para que toda esa palabra se haga carne en nuestros corazones, y alrededor de ella entonces ocurrirá lo que ocurrió con Abraham, pero ya para luego no ver muerte, sino vivir eternamente. En la página 352 del libro de los sellos nos dice el reverendo William Branham, hablándonos de la venida del Señor, en donde nos dice: y sucederá que al tiempo, cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Estaba en su plenitud allí en ese cuerpo Elohim con Abraham, y somos la descendencia de Abraham según la fe, y ocurrió con la presencia de Elohim, Gabriel y Miguel, una transformación en Abraham y Sara. Y en el monte de la transfiguración estaba allí Jesús, Moisés y Elías, y un hijo adoptado, o sea, Jesús siendo adoptado. Todo eso nos muestra que en este tiempo final está en medio de la iglesia Elohim, Gabriel, Miguel, o sea, está Jesús con los ministerios de Moisés y Elías, hablándole a su iglesia, y alrededor de esa palabra que está siendo hablada a todos los escogidos de Dios, todos serán transformados, porque están creyendo palabra sobre palabra, y esa teofanía se está haciendo carne en cada escogido para obtener su cuerpo eterno y glorificado. El orden para las teofanías venir en carne. Muchas gracias, misionero Miguel Emúdez Marín, por esta oportunidad que me permites hablarle estas palabras a todos ustedes y a todos los que están reunidos en los diferentes países
en esta ocasión de hoy miércoles 24 de enero de este año 2024. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.